Las eigenfunciones para la barrera de potencial van a ser muy similares que en los casos pasados. Pero va a haber ciertas diferencias, como con las constantes. En este caso utilizamos las constantes mayúsculas F y G, porque para la barrera de potencial vamos a estudiar propiedades particulares que solo aplican en este caso. Por ejemplo, yo para el potencial escalón, tendí a eliminar ciertos términos que acompañaban a algunas de las constantes mayúsculas. Sin embargo, aquí no lo voy a hacer a pesar de que tengo las mismas consideraciones. Por ejemplo, yo no voy a eliminar la G mayúscula ni de aquí ni de aquí. Y dirían, ¿por qué no eliminamos la G mayúscula de aquí? Sí, a medida que avanza X, todo esto tendería a infinito, un resultado no deseado, por el simple hecho de que X no va a tender a infinito, dado que esta eigenfunción aplica en una región que va de 0 a A, es decir que X para esta función, su valor superior va a ser A minúscula, de tal manera que aquí no tenemos un resultado infinito, sino que lo tenemos finito, mientras que aquí digo, ¿por qué para una región que es X mayor a 0, la partícula estaría viajando hacia la izquierda si no se ha comportado de ninguna forma así en las anteriores formas para la función energía potencial? Y yo respondería por el simple hecho de que en las anteriores funciones de la energía potencial había una sola diferencia de potencial, o un solo punto donde existía la diferencia de potencial, que era en X igual a 0, pero sin embargo aquí existe otro punto donde existe la diferencia de potencial, que es en X igual a A minúscula, donde también se puede producir una reflexión de tal forma que siendo que X, la región que va de 0 a A se encuentra en el semiplano derecho, en esa pequeña porción de 0 a A, la partícula sí puede ir hacia la izquierda, lo cual está definida por esta expresión debido a su reflexión que puede tener la partícula con el punto A. Entonces, llevando a cabo estas consideraciones, donde además sabemos que una vez que la partícula ha logrado penetrar a través de la diferencia de potencial en X igual a 0 y a través de la diferencia de potencial en X igual a A, sabemos que una vez que la partícula, sabríamos que la partícula ya estaría viajando en la región donde X es mayor a A minúscula, para la cual ya no existe ninguna probabilidad de que la partícula sea reflejada, porque ya no se presenta ningún punto en donde existe una diferencia de potencial que provoque alguna reflexión. Llevando a cabo estas consideraciones físicas, los matemáticos de la mecánica cuántica establecieron una serie de procesos que les permitieron definir cosas mucho más sencillas. Pero antes de llegar a esas cosas que en sí son expresiones matemáticas mucho más simples que nos permiten comprender el comportamiento físico que tiene una partícula que se mueve a través de una barrera de potencial, donde existe el fenómeno de tunelamiento, si es que logra atravesar toda la barrera de potencial, vamos a expresar cómo se comportaría, o explicar cómo se comportaría la función densidad de probabilidad para cada una de las regiones de la barrera de potencial, porque tendríamos tres regiones, una para una, donde X es menor a 0, es decir, que la partícula no ha incidido en la barrera de potencial, otra región que va de 0 a A, es decir, que la partícula está habitando en la región de la barrera de potencial, y finalmente otra región que es cuando X es mayor a A minúscula, que se presenta en aquel caso en el cual la partícula ha logrado atravesar la barrera de potencial de tal forma que una vez que viaja en esta región y se dirija en la dirección en la que X crece, ya no se va a presentar algún otro punto que obligue a la partícula a ser reflejada, volviéndose en la dirección en la cual provino. Entonces tenemos, para la región X menor a 0, la partícula puede ser reflejada. Y aquí el comportamiento de la función densidad de probabilidad es muy similar al que nosotros vimos para el potencial escalón, cuando la energía total E era menor a la altura del escalón. ¿Y eso por qué? Porque la partícula va a incidir en la barrera de potencial de tal forma que si la partícula se aproxima
con una energía total E menor a la altura de la barrera, va a existir una probabilidad de que la partícula sea reflejada. En el caso de la energía potencial, siendo menor a la altura del potencial escalón, teníamos un 100% de probabilidad de que la partícula fuera reflejada. Sin embargo, para la barrera es distinto. ¿Y eso por qué? Porque la partícula, se sabe que la partícula, una vez que incide en un potencial, tiene una cierta distancia de penetración clásicamente excluida. Y nosotros sabemos que la barrera de potencial tiene un límite en su anchura, de tal forma que podría caber la posibilidad que la distancia de penetración en la región clásicamente excluida sea mayor a la anchura de la barrera, con lo cual sí existe una probabilidad de que la partícula logre atravesar la barrera de potencial a pesar de que incida con una energía menor a la altura de la barrera. Es decir, nuestra función densidad de probabilidad nos arroja el comportamiento de una onda estacionaria. Sin embargo, aquí los puntos de probabilidad no van a ser iguales, van a ser los puntos mínimos de la función densidad de probabilidad, no van a ser igual a 0. Eso implica el hecho de que sí existe una probabilidad de que la partícula logre atravesar la barrera llevando a cabo el fenómeno del tunelamiento. Por otra parte, una vez que la partícula logra atravesar que la partícula logra atravesar el punto x igual a 0, donde se presenta la primera diferencia de potencial, su presencia, la probabilidad de que se presente y de que profundice su presencia en la región x mayor a 0, iría disminuyendo exponencialmente, tal como lo indica la función densidad de probabilidad. La probabilidad de que la partícula atraviese la barrera de potencial o se presente profundizando su presencia en x mayor a 0, irá disminuyendo exponencialmente a medida que avanza más y más. Eso implica que habrá un punto en el cual la partícula, mientras más profundice en el semiplano derecho, ya no se presentará en la región, con lo cual estará obligada a ser reflejada volviendo en la dirección en la cual provino. O podría pasar que valor disminuye exponencialmente, pero de tal forma que no alcanza el valor 0. Es decir, que existe la pequeña, de aquí a acá, la pequeña probabilidad de que la partícula sí logre atravesar la barrera llevando a cabo el efecto de tunelamiento. Es por ello del comportamiento exponencial. Aquí va disminuyendo hasta que no exista probabilidad que la atraviese, o va disminuyendo hasta que exista una pequeña probabilidad de que la partícula logre atravesar la barrera. Y una vez que la partícula atravesara la barrera, esto quiere decir que ya puede continuar hacia la región en la cual x mayor a a, dirigiéndose hacia la derecha y sin ninguna, digamos, preocupación de que la partícula sea reflejada en la dirección en la cual provino. La ventaja que tenemos aquí es que los matemáticos de la mecánica cuántica ya han hecho a cabo todo un procedimiento matemático para obtener el coeficiente de transmisión que ocurre en este caso. Cuando la energía total E de la partícula es menor a la altura de la barrera, tenemos que el coeficiente de transmisión está dado por esta expresión. Mientras que cuando la energía total E de la barrera es mayor a la altura de la barrera, tenemos este coeficiente de transmisión, el de aquí abajo, donde la función densidad de probabilidad se comporta exactamente igual a lo largo de todo el eje X, solamente que con la diferencia en la función densidad de probabilidad que cuando viaje o se presente en la región de la barrera, su longitud de onda va a cambiar, mientras que la longitud de onda que presenta la función densidad de probabilidad para la región x menor a 0 o para la región x mayor a minúscula va a tener la misma longitud de onda. Y por el momento esto es todo. En los próximos videotutoriales vamos a ver ejercicios
donde aplicamos el caso de... No, el potencial cero no lo vamos a aplicar porque es muy fácil. Pero nosotros sí vamos a ver ejercicios en los cuales vemos el potencial escalón, tanto para el caso en el cual la energía total E es mayor a la altura del escalón, como en el caso en el cual la energía total E es menor a la altura del escalón, es decir, los dos casos del potencial escalón. Y también veremos ejemplos en los cuales podemos utilizar los conocimientos matemáticos utilizados en este último caso explicado, es decir, la barrera de potencial. Por el momento es todo, me despido. Hasta luego.